Esa noche, en plena cena, mi nuera estalló gritándome: «Vieja inútil, váyase a comer a la cocina. Aquí solo se sienta mi familia». Yo me quedé quieta, sin responder. Unos minutos después mi hijo entró, y lo que hizo que ella rompiera en llanto frente a todos. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa noche comprendí que una simple cena podía romper una familia entera o darle un respiro. Me llamo Solange Aguilar. Tengo 62 años y esta es la historia que guardé muy dentro durante demasiado tiempo, porque dolía hasta pensarlo. Pero hoy siento que debo decirlo. Quizá alguien allá afuera necesite oír que el silencio tiene su momento y que la dignidad nunca se pierde si uno la trae bien guardada. Todo empezó un domingo por la tarde. Mi nuera, Guillermina, decidió armar una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la misma donde vivía con mi hijo Ramiro desde que enviudé hace 5 años. Guillermina ya llevaba 3 años casada con él. Y yo siempre traté de ser la suegra que no mete ruido, la que no incomoda, la que sonríe aunque por dentro se vaya cuarteando. Esa tarde entró a la cocina mientras yo picaba cilantro para el arroz. Traía un vestido color vino, zapatillas altas y esa mirada que ya conocía demasiado bien. Esa mirada que dice: «Este no es tu lugar, doña Solange». Me lo soltó con una sonrisa helada. «Hoy quiero que sea una cena especial. Vienen mis papás, mis hermanos. Es importante para mí, así que mejor no se preocupe por nada. Yo me encargo», asentí. Siempre asentía. Pasé la tarde en mi cuarto, escuchando risas, brindis, música bajita. Nadie me llamó. Como a las 8 de la noche, con el olor del mole llenando la casa, me asomé con cuidado. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mi vajilla de porcelana, las velas que compré hace años para ocasiones especiales. Pero mi silla no aparecía por ningún lado. Guillermina me vio desde el comedor y vino despacio, con el tono de quien ordena a un empleado: «Doña Solange, es mejor que sea en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». Me quedé quieta. Y luego lo dijo más fuerte para que todos escucharan: «Vaya a comer a la cocina, vieja desastrada. Solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio cayó tan pesado que parecía que la casa dejó de respirar. Yo no dije nada. Solo agarré fuerte el delantal bordado que mi madre me regaló hace 40 años, el mismo que usé para hacerle el desayuno a Ramiro cuando era niño, el mismo que olía a café y pan dulce en mañanas frías. Y me di la vuelta. Caminé hacia la cocina con la cabeza en alto. Pero en ese instante escuché la puerta abrirse. Ramiro había llegado. A veces confiamos demasiado en quien no deberíamos. Tú también te has decepcionado de alguien que amabas. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de que Guillermina apareciera, porque uno no valora la paz hasta que la pierde. Ramiro llegó a mi vida cuando yo tenía 25 años. Su papá, Heriberto, era un hombre de pocas palabras pero con manos incansables. Vivíamos sencillo, nunca sobraba, pero tampoco faltaba. Todas las mañanas me levantaba a las 5 para preparar café de olla con canela, el que a Heriberto le encantaba tomar bien caliente, mientras leía el periódico en el patio. Ramiro despertaba con ese aroma. Decía que olía a hogar. Recuerdo cuando Ramiro tenía 7 años y me ayudaba a hacer tortillas. Se ponía mi delantal, el mismo que todavía uso, y se le llenaban las manos de masa. Se reía. Yo también. Heriberto nos observaba desde la puerta y sonreía sin decir palabra. Eran momentos que no necesitaban explicación. Cuando Ramiro cumplió 18, Heriberto murió de un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos plantando albahaca en el jardín. Se llevó la mano al pecho, me miró y se fue. Así de rápido. Así de cruel. Esa noche Ramiro me abrazó y me dijo: «Mamá, yo me hago cargo. Usted no está sola». Y lo cumplió. Trabajó doble turno en la fábrica. Estudió por las noches. Terminó la carrera de ingeniería. Nunca me faltó nada. Jamás me dejó sentir que era un estorbo. Los domingos desayunábamos juntos. Él me contaba de sus metas, de sus sueños. Yo le servía su café como le gustaba, con poca azúcar y mucho cariño. La casa olía a limpio, a caldo de pollo los viernes, a ropa recién planchada. Por las tardes regaba mis plantas mientras escuchaba la radio. Mi vecina,
Doña Lucinda venía a tomar té. Platicábamos de todo y de nada. La vida era sencilla. La vida era buena. Hasta que Ramiro conoció a Guillermina. Llegó un sábado con esa sonrisa boba que se les pone a los hombres cuando ya se enamoraron. Me la presentó en la sala de estar. Ella llevaba un vestido ceñido, un perfume intenso y unas uñas largas pintadas de rojo. Me dio la mano sin mirarme directamente. «Mucho gusto, doña Solange», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Le preparé un café. No lo probó. Ramiro estaba tan contento que no notó lo que yo sí vi. Esa mirada que recorrió mi casa, como si estuviera calculando cuánto valía. Esa manera de sentarse en el sillón de Heriberto como si ya le perteneciera. Pero me quedé callada, porque una madre solo quiere ver a su hijo feliz. Y a veces, por amor, una prefiere cerrar los ojos ante lo que ya sabe que viene. Los meses pasaron volando. Compromiso, boda, luna de miel. Guillermina se mudó a mi casa. Ramiro me explicó que sería algo temporal mientras juntaban dinero para comprar su propio hogar. Acepté. Era mi hijo, y yo sentía que era mi obligación ayudarlo. Pero desde el primer día algo cambió. El olor a café de olla desapareció y fue reemplazado por cápsulas de máquina. Mis plantas del patio fueron movidas porque estorbaban. Apagaron mi radio porque hacía ruido. Y mi lugar en la mesa. Mi lugar se fue haciendo más pequeño cada día. Me repetía a mí misma: es solo una etapa. Se van a acostumbrar. Todo estará bien. Pero no lo estuvo. Y aquella noche de la escena, todo estalló. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas no aparecen de un día para otro. Crecen despacio, como raíces que rompen el concreto sin hacer ruido. Al principio fueron detalles mínimos, tan pequeños que pensé: estoy exagerando, soy yo la que complica todo. Una mañana bajé a desayunar y encontré la cocina cerrada con llave. Guillermina salió de su habitación con una bata de seda y me dijo: «Doña Solange, es que anoche dejó todo hecho un desastre. Mejor yo me encargo de la cocina de ahora en adelante. Usted descanse». Yo había lavado, secado y guardado todo, pero me quedé en silencio. Ramiro ya se había ido a trabajar. Cada vez salía más temprano y regresaba más tarde. Otro día llegó doña Lucinda a visitarme, como cada jueves. Yo estaba en mi cuarto y escuché cuando Guillermina abrió la puerta. «¿Doña Solange?» «No, no puede atenderla, está ocupada. Mejor venga otro día». Y cerró la puerta. Doña Lucinda nunca volvió. Mis plantas, las que cuidé tantos años, terminaron en la basura un sábado por la mañana. Guillermina dijo que atraían mosquitos, y Ramiro asintió sin siquiera mirarme. Recogí una maceta de geranios rojos de entre los desechos y la guardé en mi cuarto. La regaba con las lágrimas que no me atrevía a soltar frente a ellos. Empecé a cocinar menos. Guillermina decía que mi comida era demasiado grasosa o demasiado simple. Pedía comida a domicilio. Ramiro comía sin pronunciar palabra. Yo comía sola en mi habitación, sentada al borde de la cama, con el delantal puesto aunque ya no cocinara. Una noche escuché voces en la sala y me asomé sin hacer ruido. «Mi amor, tu mamá tiene que entender que esta casa ahora es nuestra», decía Guillermina. «No puede seguir haciendo lo que quiera. Ya no es su casa». Ramiro suspiró. «Dale tiempo, Guille. Ha pasado por mucho». «¿Y yo qué? ¿No tengo derecho a sentirme cómoda en mi propia casa?» Silencio. Luego la voz cansada de Ramiro. «Hablaré con ella». Pero nunca lo hizo. Empecé a salir de mi cuarto solo cuando era necesario. Caminaba por la casa como un fantasma. A veces Guillermina me miraba y sonreía, pero no era una sonrisa amable, era una que decía: «Gané». Los días se hicieron pesados. Ramiro dormía hasta tarde. Guillermina salía con sus amigas. Yo me quedaba mirando por la ventana, acariciando mi delantal, recordando cuando esa casa olía a canela y no a perfume caro. Una tarde encontré una caja en el pasillo. Dentro estaban mis cosas: las fotos de Heriberto, los libros que él me regaló, el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Le pregunté a Guillermina y respondió: «Es que necesitamos espacio, doña Solange. No se preocupe, todo está ahí». Guardaron mi vida entera en una caja, y yo seguí callando, creyendo que si me hacía más pequeña, si ocupaba menos espacio, si dejaba de existir un poco cada día, tal vez podría quedarme cerca de mi hijo, tal vez él recordaría quién era yo, tal vez volvería a verme.
Pero las cosas solo se pusieron peor. Y esa noche, cuando Guillermina organizó la cena, supe que algo iba a romperse para siempre. Hay una gran diferencia entre tener paciencia y ser cobarde. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Durante esos meses, llegué a convencerme de que todo era culpa mía. Soy yo la que no encaja, me repetía frente al espejo. Soy yo la que se quedó atrapada en el pasado. Miraba mi reflejo, y ya no reconocía a la mujer que alguna vez fui. Tenía los ojos cansados, la espalda vencida, y mi voz casi había desaparecido. Decidí hacer un último intento. Convertirme en la suegra que Guillermina quería, la que no molesta, la que ayuda sin hacerse notar. Cuando supe que ella prepararía la cena del domingo, me ofrecí. Guillermina, si quieres yo puedo hacer el mole. Es la receta de mi abuela. A Ramiro le encanta. Ella ni levantó la vista del celular. No, doña Solange, ya pedí todo por catering, comida profesional, ¿sabe? No quiero que mis papás piensen que comemos mal. Tragué saliva. ¿Puedo ayudar a poner la mesa entonces? No se preocupe. Yo me encargo. Usted descanse. Descansar. Esa palabra otra vez. Como si fuera una anciana inútil, y no una mujer de 62 años que todavía podía hacer tortillas a mano. El sábado por la noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina, saqué mi delantal, el que tenía el bordado que mi madre hizo con sus propias manos, y limpié cada rincón. Lavé los platos, acomodé las flores del jardín que aún quedaban, pulí los cubiertos de plata que habían sido de mi suegra. Quería que todo quedara perfecto, que Guillermina viera que yo también podía ser útil, que merecía un lugar en esa casa. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana. Me senté en la cocina con una taza de té, mirando mi trabajo. Todo brillaba, todo olía a limpio. Por un momento sentí que había recuperado un pedacito de mi hogar. El domingo por la tarde, Guillermina entró a la cocina, vio todo y frunció el ceño. ¿Usted hizo esto? Asentí, esperando un gracias. Doña Solange, le pedí que descansara. No necesito que me ayude. Además, movió todo de lugar. Ahora no encuentro nada. Y se fue. Me quedé parada ahí, con el delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 de la tarde los invitados empezaron a llegar. Los papás de Guillermina, sus hermanos, su hermana con el esposo. Entraban a mi casa como si fuera suya. Nadie me saludó, nadie preguntó por mí. Me quedé en mi cuarto escuchando las risas, el tintinear de las copas, los tacones sobre el piso de madera. Ramiro llegaba tarde del trabajo. Guillermina ya lo había llamado 3 veces. Lo sabía, porque escuché su voz molesta al teléfono. Ramiro, todos te están esperando. ¿Dónde estás? Me asomé por la ventana y vi las luces del comedor encendidas, la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Guillermina reír con su familia, señalando la casa como si ella misma la hubiera decorado. Y entonces lo noté. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Todos estaban sentados. Pero mi lugar no existía. Sentí algo romperse dentro de mí, pero aún quise creer que tal vez fue un descuido, que podría sentarme en otro sitio. Bajé despacio con mi delantal puesto y llegué al comedor justo cuando servían la cena. Guillermina me vio. Su rostro cambió, y entonces lo dijo con esa voz fría que ya conocía. Doña Solange, es mejor que se quede en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa. El silencio fue tan denso que parecía que el aire se endurecía. Luego, más fuerte, para que todos escucharan. Vaya a comer a la cocina, vieja desastrosa. Solo quiero a mi familia en la mesa. Los invitados bajaron la mirada. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Apreté mi delantal. Sentí que las rodillas me temblaban. Pero no lloré, no grité. Solo me di la vuelta. En ese momento se abrió la puerta. Ramiro había llegado. A veces me pregunto si hice bien en callar tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces uno cree conocer a su hijo, y entonces descubre que lo conocía mejor de lo que imaginaba. Ramiro entró con el maletín en la mano, la corbata floja, el cabello despeinado, con ese cansancio que ya traía cada noche. Pero cuando sus ojos recorrieron la escena, algo cambió en su rostro. Me vio parada en el marco de la puerta del comedor, con mi delantal bordado, las manos apretadas, la espalda recta, pero los ojos húmedos. Vio a Guillermina sentada en la cabecera, en el lugar donde solía sentarse su padre,
con esa sonrisa tensa en los labios. Vio a los invitados mirando sus platos, incómodos, y vio mi silla, la que no estaba. Cerró la puerta despacio. Nadie dijo nada. Guillermina se levantó rápido, alisándose el vestido. Mi amor, por fin llegas. Ya estábamos empezando a cenar. Ven, siéntate. Te guardé tu lugar. Ramiro no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con una voz tan serena que daba miedo. Nada, amor. Ya sabes cómo es tu mamá. Prefiere cenar en la cocina. Se siente más cómoda ahí, ¿verdad, doña Solange? No dije nada, pero tampoco asentí. Ramiro dejó su maletín en el suelo, se aflojó la corbata y caminó hacia mí. Mamá, ¿qué pasó? Su tono era suave, pero había algo en su mirada que no veía desde hacía años, algo del niño que defendía a los más débiles en la escuela, algo de su padre. Nada, hijo. No te preocupes. Ya comí. Mentí. ¿Mamá?, repitió. Y antes de que pudiera decir más, Guillermina intervino con un tono agudo. Ramiro, no armes un drama. Es solo una cena. Tu mamá entiende que hoy queríamos pasarla con mi familia. ¿Tu familia?, dijo él girándose hacia ella. Guillermina rió con nerviosismo. Sí, mi amor. Mis papás. Mis hermanos. Es una cena especial. Tu mamá lo comprende. Ramiro observó la mesa. Contó las sillas y luego la miró. ¿Dónde está la silla de mi mamá? Amor, no cabía. Somos muchos. ¿Dónde está la silla de mi mamá?, repitió, más fuerte. El silencio cayó pesado. Uno de los hermanos de Guillermina tosió. Su madre se acomodó la servilleta sin saber qué hacer. Guillermina intentó reír. Ramiro, no exageres. Es solo una cena. Podemos hablarlo después. Guille, dijo él, con una voz tan fría que cortaba el aire. Le dijiste a mi mamá que comiera en la cocina. El silencio fue insoportable. Guillermina tragó saliva. Sí, se lo dije. ¿Y qué? Esta también es mi casa. Tengo derecho a decidir. Ramiro alzó la mano. No para golpear, sino para pedir silencio. Si ella no come aquí, nadie come, dijo con firmeza. Guillermina palideció. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Ramiro caminó hasta la cabecera, donde ella estaba sentada, y tiró de la silla hacia atrás. Levántate. Ramiro está exagerando. Levántate. Guillermina se incorporó temblando de rabia y vergüenza. Sus padres miraban al suelo, sus hermanos, inmóviles. Ramiro tomó la silla y la llevó hasta donde yo estaba. La colocó frente a mí. Siéntese, mamá. No es necesario, hijo. Siéntese. Me senté. Mis manos temblaban sobre el delantal. Ramiro me guió hasta la cabecera, al lugar de honor, el mismo que ocupaba cuando su padre estaba vivo. Y entonces hizo algo que me rompió y me sanó el alma al mismo tiempo. Tomó un plato, sirvió arroz, mole, tortillas, y con sus propias manos, como cuando era niño, me los puso enfrente. Coma, mamá. Esta es su casa. Siempre ha sido su casa. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero no eran de dolor. Guillermina permanecía de pie, rígida, con los puños cerrados. En sus ojos había algo nuevo, lágrimas también, pero de rabia, de humillación, o tal vez de algo que no supe descifrar. Corrió hacia la habitación y azotó la puerta. Los invitados comenzaron a levantarse, murmurando excusas. Es tarde, tenemos que irnos. Gracias por la cena. Nadie se miró a los ojos. En pocos minutos, todos se habían ido. Ramiro se sentó a mi lado y tomó mi mano. Perdón, mamá, debí haberme dado cuenta antes. No pude responder, solo apreté su mano. Y ahí, en esa mesa que había sido testigo de tanto dolor, comimos juntos, como antes, como siempre debió ser. Pero sabía que no era el final. Mientras cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay verdades que uno no quiere ver, y hay otras que, cuando por fin las ves, te cambian la vida. Esa noche, después de comer, Ramiro lavó los platos. Intenté ayudarlo, pero me dijo, mamá, descanse. Yo me encargo. Descanse. Pero esta vez, la palabra sonaba diferente. No como una orden, sino como un gesto de cariño. Me senté en la sala, con el delantal aún puesto, escuchando el agua correr en la cocina. La casa estaba en silencio. Guillermina no había salido del cuarto.
y yo no sabía qué sentir. Por dentro, una mezcla de alivio y tristeza me recorría el alma. Mi hijo me había defendido, me había visto, pero al mismo tiempo sentí miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de que esta guerra apenas estuviera empezando. Ramiro salió de la cocina secándose las manos y se sentó junto a mí. Mamá, tengo que hablar con usted. Asentí. No me había dado cuenta de lo mal que la estaba pasando. No sé cómo fui tan ciego. Gabri me decía que usted prefería estar sola, que ya no quería convivir, que era cosa de la edad. Y yo le creí. Sus ojos estaban enrojecidos. Perdóname. No tienes nada que perdonar, hijo. Trabajas mucho. No, mamá. Sí tengo que perdonarme. Usted es mi madre. Me crió sola después de que murió mi papá. Trabajó limpiando casas para que yo pudiera estudiar. ¿Cree que no me acuerdo? Me acuerdo de todo. Y le pagué dejándola que la humillaran en su propia casa. Su voz se quebró y puse mi mano sobre la suya. Ramiro, tú amas a Guillermina. Es tu esposa. Lo entiendo. Nos quedamos callados, un silencio cargado de todo lo que no habíamos dicho en meses. Entonces escuchamos pasos. Guillermina salió del cuarto con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. ¿Ya terminaron su drama? Ramiro se levantó. Guille, tenemos que hablar. No. Ya hablaste suficiente. Me dejaste en ridículo frente a mi familia. ¿Sabes la vergüenza que pasé? La vergüenza que tú pasaste. Ramiro alzó la voz. ¿Y la vergüenza que le hiciste pasar a mi mamá? Guillermina soltó una risa amarga, cargada de veneno. Tu mamá. Siempre tu mamá. ¿Sabes cuál es el problema, Ramiro? Que te casaste conmigo, pero nunca dejaste de ser el hijo de mami. Eso no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver, gritó Guillermina. Yo no me casé para vivir con tu madre. No me casé para tener una suegra que me vigila, que me juzga, que hace todo mejor que yo. Nadie te está juzgando, Guillermina, dije suavemente. Ella me miró con puro odio. Usted siempre ahí, con su delantal y su carita de víctima. Ay, soy la viudita pobre. Ay, nadie me quiere. Ay, mi hijo me abandonó. ¿Cree que no me doy cuenta? Todo lo que hace es para que Ramiro sienta lástima, para que me vea como la mala, para que él siga siendo su niñito. Gabri, ya basta, dijo Ramiro. ¿No? ¿Sabes qué? Estoy harta, harta de vivir en esta casa vieja, harta de dormir en la cama donde dormían tus papás, harta de usar los platos de tu abuela, harta de que todo, absolutamente todo aquí, huela a ella. Sentí como si me hubieran abofeteado. Guillermina siguió, y sus palabras eran cuchillos. Cuando nos casamos, me prometiste que íbamos a tener nuestro propio hogar, que íbamos a construir algo nuevo. Pero no, aquí estamos, en su casa, con sus reglas, con su fantasma en cada esquina. Esta casa es de mi madre, dijo Ramiro. Siempre lo ha sido. ¿Ah, sí? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la comida? Tú, Ramiro, tú pagas todo. Entonces, ¿de quién es realmente esta casa? Ramiro palideció. Me levanté despacio. Guillermina, si tanto te molesta vivir aquí, puedo irme. Puedo buscar un lugar pequeño y... ¡No!, gritó Ramiro. Mamá, usted no se va a ningún lado. Esta es su casa. Y si alguien tiene que irse. Pero no terminó la frase. Guillermina sonrió con crueldad. ¿Vas a correrme, Ramiro? ¿A tu esposa? ¿A la mujer que amas? ¿Por ella? Ramiro bajó la mirada, y en ese silencio lo vi todo. Vi a mi hijo dividido entre dos amores. Vi su dolor. Vi su culpa. Pensé que me amabas. Susurró Guillermina con voz temblorosa. Pensé que yo era tu prioridad. Y lo eres. Pero... no hay peros, Ramiro. O estás conmigo o estás con ella. Decide. Y salió de la casa dando un portazo. Ramiro se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Yo permanecí de pie, apretando mi delantal, sintiendo que acababa de presenciar algo que no debía, algo que me rompió por dentro. Porque entendí algo en ese instante, algo que lo cambió todo. Guillermina no me odiaba por lo que hacía, me odiaba por lo que representaba. Yo era el pasado de Ramiro, su historia, su raíz, su memoria, y ella quería construir un futuro donde yo no existiera, donde Ramiro fuera solo de ella, donde nada le recordara que antes de ella hubo una vida,
un hogar, un amor que no llevaba su nombre. Y entendí algo más. Yo había permitido todo. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hice pequeña, cada vez que callé, cada vez que acepté ser invisible. Yo le enseñé a Guillermina que podía tratarme así. Yo misma fui quien le enseñó que mi lugar no valía, que yo no valía. Y lo peor fue que le enseñé a mi hijo que eso estaba bien. Me senté al lado de Ramiro. Él seguía con la cara entre las manos. «Hijo», dije despacio. Levantó la mirada. Lo hizo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No sé qué hacer, mamá. La amo. Pero no puedo permitir que te trate así. Lo sé. ¿Qué hago?». En ese instante tomé una decisión. Una que había estado evitando por meses. Una que dolía, pero era necesaria. «Ramiro, me voy a ir». «¿Qué?». «No, mamá. No, escúchame. Guillermina tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio. Y mientras yo esté aquí, ustedes no van a poder construir nada. Siempre va a haber esta tensión, este rencor. Pero esta es tu casa. Esta fue mi casa». Lo dije, y sentí como algo se rompía dentro de mí. «Fue mi casa con tu padre. Fue mi casa cuando eras niño. Pero ya no lo es. Ya no puedo seguir viviendo donde no soy bienvenida. Yo te quiero aquí. Lo sé, hijo, pero no es suficiente». Ramiro lloró. Mi hijo fuerte, mi ingeniero, mi hombre de 33 años, lloró como un niño. Y yo también lloré. Pero en silencio, porque hay lágrimas tan hondas que no hacen ruido. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer. Miré mi cuarto, las paredes que conocía de memoria, la ventana desde donde vi crecer a Ramiro, la cama donde Heriberto me abrazó por última vez antes de morir, la maceta de geranios rojos que rescaté de la basura y mi delantal bordado, colgado en el respaldo de la silla. Lo tomé entre mis manos, pasé los dedos por el bordado que hizo mi madre, con flores azules y pájaros rojos. Tenía más de 40 años. Había sobrevivido a todo. Y entendí. Yo no era ese delantal. El delantal era solo tela y recuerdos. Pero yo era más que eso. Yo era su corazón y su guía. 62 años. Viuda, madre, mujer. Y aún estaba viva. Aún tenía voz. Aún tenía dignidad. Y no iba a seguir mendigando un lugar en ninguna mesa. Al día siguiente, Guillermina regresó. Entró sin saludar, fue directo al cuarto con Ramiro. Escuché murmullos. Luego silencio. Después, Ramiro salió, me miró y se fue sin decir nada. Guillermina se quedó. Se sirvió café, se sentó en la sala, me miró. ¿Ya decidió si se va? La miré a los ojos. Sí, me voy. Ella sonrió, una sonrisa de triunfo. Bien, es lo mejor para todos. Pero yo no bajé la mirada, y en mi silencio había algo que ella no esperaba. Paz, porque no me iba derrotada. Me iba con la frente en alto. Me iba porque yo lo decidí. No porque ella me echó. Porque elegí mi dignidad sobre las obras de cariño que me daban. Y en ese momento, algo cambió. Yo cambié. Y Guillermina aún no sabía que la vida cobra sus deudas, que el universo tiene memoria, y que nadie, absolutamente nadie, se sale con la suya para siempre. Hay una diferencia entre irse y ser echada. Aprendí esa diferencia en los días que siguieron. La mañana después de mi decisión desperté temprano. La casa seguía dormida. Me puse mi delantal, como lo hice durante 40 años, y bajé a la cocina, preparé café de olla. No porque alguien me lo pidiera, lo hice por mí, porque ese aroma a canela, ese vapor que llenaba la cocina, ese ritual era mío, y nadie me lo podía quitar. Me senté en la mesa pequeña, la que siempre fue mi rincón, y tomé mi café despacio. Miré por la ventana. El sol apenas asomaba. El patio, antes lleno de plantas, ahora era solo concreto y abandono. Pero aún así, entre las grietas, crecían hierbas y menta, sobreviviendo donde nadie las cuidaba. Como yo, pensé. Guillermina bajó una hora después. Me vio en la cocina y frunció el ceño. ¿Qué hace despierta tan temprano? Tomando mi café. ¿Y ese olor otra vez? Ya le he dicho 1000 veces que no me gusta. Me provoca dolor de cabeza. Di otro sorbo. Es la última vez, dije. Ella no respondió. Luego sonrió. Ya tiene fecha para irse, comentó. Esta semana. ¿A dónde va a ir? Eso no te incumbe. Su sonrisa se borró.
No estaba acostumbrada a que le hablara así. Con esa actitud, doña Solange, ahora entiende por qué nadie la soporta cerca. Me levanté despacio, la miré directo a los ojos. Guillermina, durante estos 3 años me hice chiquita para que tú te sintieras grande. Me callé para que tú hablaras. Me escondí para que tú brillaras. Pero eso ya se terminó. Me voy. Sí, pero no porque tú me echaste. Me voy porque lo decidí yo. Me voy porque merezco estar en un lugar donde mi presencia no sea una molestia. Y ojalá algún día, antes de que sea tarde, entiendas que las personas no son muebles que se arrinconan cuando ya no gustan. Guillermina se puso pálida. ¿Me está amenazando? No, solo te estoy mirando. De verdad mirando. ¿Y sabes qué veo? A una mujer que cree que el amor se gana destruyendo a los demás. Pero el amor no funciona así, niña. El amor no es un territorio que se conquista. Es un jardín que se cuida. ¿Y tú? Tú solo sabes arrancar. Salí de la cocina. Guillermina se quedó quieta. Por primera vez en 3 años había hablado, y mi voz no temblaba. Los días siguientes fueron raros. Ramiro casi no estaba en casa. Salía temprano. Regresaba tarde. Evitaba cruzar mi mirada. Yo sabía que estaba sufriendo. Sabía que mi decisión lo destrozaba. Pero también sabía que era lo correcto. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Toda una vida cabía en 3 cajas de cartón. Ropa, unas cuantas fotos, el rosario de mi madre, los libros que me regaló Heriberto y mi delantal. Ese lo doblé con cuidado y lo puse arriba, como si fuera un tesoro. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, encontré una carta vieja al fondo de un cajón. Era de Heriberto. Me la escribió cuando Ramiro tenía 5 años y yo estaba enferma de neumonía. La letra temblorosa decía: Solange, mi amor, no sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida a nuestro hijo. Y cuídate tú, porque vales más de lo que crees. Siempre lo has valido. Heriberto. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por Heriberto, por Ramiro, por mí. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba dejando ir. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, guardé la carta y seguí empacando. El miércoles en la noche, Ramiro tocó la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿puedo pasar? Claro, hijo. Entró despacio. Vio las cajas y se le llenaron los ojos de lágrimas. No quiero que te vayas. Lo sé. ¿Por qué no podemos arreglar esto? Los 3, como familia. Me senté en la cama y le hice señas para que se sentara a mi lado. Ramiro, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te metiste en una pelea en la escuela? Él asintió. Era un niño más grande que te molestaba a ti y a tus amigos, y tú lo enfrentaste. Llegaste a casa con un ojo morado y la camisa rota, y yo te dije: hijo, está bien defenderse, está bien poner límites, pero también está bien alejarse de las peleas que no llevan a ningún lado. Ramiro escuchaba en silencio. Esto, lo que pasa aquí, es una pelea que no lleva a ningún lado. Cada día es un campo de batalla. Cada comida es una tensión. Cada palabra, una herida. Y yo ya no quiero pelear. Ya no tengo fuerzas para eso. Pero puedo cambiar las cosas. Puedo hablar con Guille. Puedo. No, hijo. Tú no puedes cambiar lo que siente Guillermina, ni obligarla a quererme. El amor no se impone. El respeto no se mendiga. Y yo ya me cansé de ser la incomodidad en mi propia casa. Ramiro apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era niño. Te voy a extrañar. Y yo a ti. Cada día de mi vida. Nos quedamos así, abrazados en silencio. Un silencio que decía todo lo que no podíamos poner en palabras. ¿A dónde vas a ir?, preguntó al final. Doña Lucinda me ofreció quedarme con ella un tiempo. Su casa es grande. Vive sola desde que murió su esposo. Voy a buscar trabajo, quizá cuidando niños o ayudando en alguna casa. No te preocupes por mí. Sé cuidarme. Déjame ayudarte con dinero. Por favor. Ramiro, por favor, mamá. Es lo menos que puedo hacer, asentí, porque sabía que él necesitaba sentir que aún podía ser útil, que podía aportar algo. Pero con una condición, dije. No quiero que Guillermina sepa a dónde voy. No quiero visitas por lástima. No quiero que vengas por culpa. Si vienes, que sea porque te nace, porque me extrañas, no por compromiso.
Ramiro asintió, aunque sabía que le dolía. Se levantó, me dio un beso en la frente, como yo solía hacerlo cuando era niño. Siempre vas a ser la mujer más fuerte que conozco, dijo, y salió del cuarto. Me quedé sentada en la cama, mirando las cajas, sintiendo que me despedía de toda una vida. El sábado por la mañana llegó el momento de irme. Me puse mi mejor vestido, uno azul que Heriberto me había reguilledo hace años. Me peiné con calma, me apliqué un poco de lápiz labial, porque no iba a salir de esa casa como una limosnera. Iba a salir como lo que siempre había sido, una mujer con dignidad. Me coloqué mi delantal encima del vestido. Por última vez. Bajé las cajas una por una, y Ramiro me ayudó a subirlas al taxi que había pedido. Guillermina no salió de su habitación, ni siquiera para despedirse, y yo no esperaba que lo hiciera. Antes de subir al taxi, miré la casa donde me casé, donde nació mi hijo, donde murió Heriberto, donde fui feliz, y también donde me volví invisible. Adiós, susurré. Ramiro me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme nunca. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo mío. Siempre. Pase lo que pase. Me solté. Subí al taxi. Ramiro se quedó en la banqueta, viéndome alejarme, y yo no volteé, porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para seguir. El taxi arrancó. Las calles pasaban frente a mis ojos como una película borrosa. Todo me era familiar. La panadería donde compraba pan dulce, la iglesia donde bauticé a Ramiro, el parque donde jugaba cuando era niño, el mercado donde hacía las compras. Mi vida entera estaba en esas calles, y ahora las dejaba atrás. Llegamos a la casa de doña Lucinda. Ella me esperaba en la puerta, y cuando me vio no dijo nada, solo me abrazó. En ese abrazo me permití llorar, me permití ser vulnerable, me permití ser débil. Ya estás en casa, Socorrito, me dijo al oído. Ya estás en casa. Pero no era mi casa, y yo lo sabía. Los primeros días fueron los más duros. Despertaba en las noches sin reconocer el techo. Escuchaba ruidos extraños. Extrañaba mi ventana, mi cama, mi rutina. Extrañaba a Ramiro, incluso el silencio de mi antigua casa. Doña Lucinda fue un ángel. Me preparaba té, me acompañaba, me dejaba llorar sin hacer preguntas. Solo estaba ahí. Una tarde, mientras tomábamos café en su patio, me dijo: Socorrito, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Que uno piensa que perdió una cosa, una casa, una persona, pero en realidad pierde la versión de sí misma que existía en ese lugar. Y ahora toca reinventarse, y eso duele. Tenía razón. No solo había perdido mi casa, había perdido mi identidad. Durante años fui la mamá de Ramiro, la esposa de Heriberto, la suegra. Pero ahora, ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado azul y rojo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo miré mucho rato. Y luego hice algo que nunca creí hacer. Lo doblé y lo guardé en el fondo de mi maleta. No volví a usarlo, porque entendí que ese delantal representaba todo lo que había sido. La esposa, la madre, la que servía, la que cocinaba, la que se sacrificaba. Pero ya no era solo eso, era más. Y necesitaba descubrir quién era Solange sin ese delantal, Solange sin una cocina que cuidar, sin una familia que alimentar. Solo Solange. Y esa mujer todavía tenía mucho por descubrir. Pasaron las semanas. Y Ramiro me llamaba cada tercer día. Conversaciones cortas, incómodas, llenas de todo lo que no podíamos decirnos. Él me preguntaba cómo estaba. Yo le preguntaba por él. Ninguno mencionaba a Guillermina, como si fuera un fantasma entre nosotros. Conseguí trabajo ayudando en una casa. Nada elegante. Cocinar, limpiar, cuidar a 2 niños pequeños. Pero era dinero ganado con honestidad. La señora, doña Candelaria, era buena conmigo. Me trataba con respeto, y eso ya era mucho más de lo que había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena, uno de los niños, un chiquito de 6 años llamado Milán, se me acercó y me preguntó: «Señora Solange, ¿usted tiene nietos?». Me sorprendió la pregunta. «No, mi amor, ¿por qué?». «Porque la vida a veces es complicada». Él se quedó pensativo. «Mi abuela vive lejos, pero cuando viene hace el mejor atole del mundo». «¿Usted sabe hacer atole?». Sonreí. «Sí, sé hacer atole. ¿Me enseña?». Y ahí, en esa cocina que no era mía, con ese niño que no era mi nieto, me puse a enseñarle.
Le mostré cómo mover la cuchara en círculos, cómo probar para ver si le faltaba azúcar, cómo soplar para no quemarse. Y mientras lo hacía, sentí algo distinto, como si por dentro algo se reparara. Entendí que mi valor no estaba en ser la madre de Ramiro, ni en vivir en esa casa, ni en ser aceptada por Guillermina. Mi valor estaba en lo que podía dar, mi paciencia, mi experiencia, mi capacidad de amar aún después de haber sido herida. Esa noche, doña Candelaria me pagó y me abrazó. Solange, no sé qué haría sin usted. Los niños la adoran, y yo también. Salí sintiéndome ligera, como si por fin me hubiera quitado un peso enorme. Caminé de regreso a casa de doña Lucinda. El aire fresco me acariciaba la cara y el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Pensé en Guillermina, en su victoria, en cómo había logrado lo que quería: sacarme de la casa, quedarse con Ramiro, tener su familia perfecta. Pero no sentí odio, sentí lástima, porque la vida tiene sus formas de enseñar, y las lecciones más duras son para quienes construyen su felicidad sobre el dolor ajeno. Yo había perdido mi casa, mi lugar al lado de mi hijo. Parecía que lo había perdido todo, pero en realidad había ganado algo mucho más importante: mi dignidad, mi voz, la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme. Y eso nadie, absolutamente nadie, podía quitármelo. La vida todavía me tenía guardado el recordatorio de que las cuentas siempre se saldan y que el universo no olvida. Pero eso vendría después. A veces me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en que todo se aclara, como el agua turbia que al asentarse deja ver el fondo. Pasaron 3 meses desde que dejé la casa. 3 meses en los que comprendí algo esencial. La paz no es no tener problemas. La paz es no tener guerra dentro de uno mismo. Ya no peleaba conmigo, ya no despertaba preguntándome qué hice mal, por qué no fui suficiente, cómo pude evitar lo que pasó. Simplemente existía, y eso bastaba. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, iba a casa de doña Candelaria, cuidaba a Milán y a su hermana Sofía, cocinaba, limpiaba, y al final del día, regresaba a casa de doña Lucinda. Por las tardes nos sentábamos en el patio a tomar café y platicar de la vida, o simplemente nos quedábamos calladas, 2 mujeres mayores que habían pasado por tanto, disfrutando el silencio compartido. Ramiro seguía llamándome, al principio cada 3 días, luego cada semana, después cada 2, y entendí que así era la vida. Él con su matrimonio, su trabajo, su mundo, y yo con el mío. En nuestras llamadas nunca mencionaba a Guillermina, y yo tampoco preguntaba. Había decidido algo importante. No iba a convertirme en el problema de su matrimonio. No iba a ser la suegra resentida que habla mal de la nuera. No iba a ser la causa de sus discusiones. Si su relación funcionaba o no, esa era su historia, ya no la mía. Una tarde de octubre, Ramiro me llamó con una voz distinta. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Claro, hijo». «¿Cuándo? ¿Está bien ahora?» Había algo en su tono que me inquietó. «Ven», le dije. Llegó 1 hora más tarde. Apenas bajó del coche noté que había adelgazado, con ojeras marcadas, y la ropa, que solía estar perfecta, ahora lucía arrugada. Me abrazó fuerte, como si su vida dependiera de ello. «¿Qué pasa, Ramiro?» Nos sentamos en el patio de doña Lucinda, quien con su sabiduría de mujer mayor entendió que debía dejarnos solos. Ramiro tardó en hablar. Miraba sus manos con nerviosismo. «Mamá, creo que cometí un error». Guardé silencio y esperé. «Guillermina, ella no es la mujer que imaginaba. O quizás sí lo era, y yo me negué a verlo». «¿Qué ocurrió?» «Después de que te fuiste, pensé que todo estaría bien, que por fin seríamos felices, que construiríamos una vida juntos, sin tensiones ni problemas. Pero...» Su voz se quebró. Todo se vino abajo. «Ahora, el problema soy yo. No gano lo suficiente. No le doy la atención que quiere. No soy romántico. No soy esto. No soy aquello. Cada día hay un reproche. Cada noche una pelea. Lo siento, hijo. Lo peor es que ahora entiendo todo lo que te hizo, todo lo que te dijo, y me avergüenza haber tardado tanto en verlo, haber permitido que te quedaras sola». Las lágrimas corrían por su rostro. «Ramiro», le dije con suavidad. «Mírame», alzó la vista. «Tú no eres responsable de lo que Guillermina hizo,
pero sí de lo que hagas ahora. ¿Entiendes? Asintió. Sabía que debía tomar una decisión. Podía decirle lo que quería oír. Déjala, vuelve conmigo, ella no te merece. Podía alimentar su dolor y su culpa, o podía hacer lo que una madre de verdad hace, ayudarlo a encontrar su propia respuesta. Ramiro, no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión. Solo puedo decirte algo. No te quedes en un lugar donde debas hacerte pequeño para que alguien más se sienta grande. No aceptes migajas de amor cuando mereces el banquete completo. Y no confundas el amor con el miedo a estar solo. ¿Tú crees que ella me ama? Creo que Guillermina ama la idea de lo que tú representas. Seguridad, estatus, una casa. Pero amar a una persona es distinto. Implica respeto, admiración, cuidado. Implica querer ver al otro crecer, no cortarle las alas. Ramiro se quedó callado un buen rato. Mamá, ¿me perdonas? ¿Por qué, hijo? Por no haberte defendido, por permitir que te tratara así, por dejarte ir. Puse mi mano sobre la suya. Ramiro, no hay nada que perdonar. Eres mi hijo, te amo, y sé que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Todos cometemos errores. Lo importante no es evitarlos, sino aprender de ellos. ¿Aprendiste algo de todo esto? Sonrió. Aprendí que mi valor no depende de si alguien me quiere en su mesa. Aprendí que puedo vivir sin la casa que tanto amé. Aprendí que a los 62 años todavía puedo empezar de nuevo. Y aprendí que el amor verdadero no se mendiga. Se da por completo o no es amor. Ramiro me abrazó otra vez. Te extraño, mamá. Y yo, a ti. Pero estoy bien. De verdad estoy bien. Se quedó un rato más, tomamos café, le conté sobre Milán y Sofía, mi trabajo y doña Lucinda. Él me habló del suyo, de sus proyectos. No mencionamos a Guillermina. Cuando se fue, lo vi alejarse por la calle y sentí algo extraño. No sentí lástima, ni rabia, ni culpa. Sentí esperanza. Esperanza de que mi hijo encontrara su camino, de que aprendiera lo que debía aprender, de que algún día fuera libre. Esa noche saqué el delantal del fondo de mi maleta, lo extendí sobre la cama, pasé mis dedos por el bordado de mi madre, las flores azules, los pájaros rojos, los hilos que resistieron los años, los lavados, la vida, y comprendí algo. Ese delantal ya no me dolía, ya no era símbolo de lo que perdí, sino de todo lo que sobreviví. Mi madre lo bordó cuando era joven, lo había usado para cocinarle a mi papá, a mis hermanos y a mí misma. Luego lo utilicé para preparar la comida de Heriberto, de Ramiro, para cada domingo en familia, para todas las cenas de Navidad. Y ahora, ese delantal descansaba, igual que yo, igual que mi necesidad de servir para sentirme querida, igual que mi impulso de cocinar para sentirme valorada. No lo tiré, jamás lo haría, pero tampoco volvería a ponérmelo. Lo guardé con cuidado, envuelto en papel de seda, dentro de una caja junto con las fotos de Heriberto, la carta que me escribió, el rosario de mi madre. Eran recuerdos, recuerdos hermosos, pero ya no me definían. Yo era Solange Aguilar, y todavía estaba escribiendo mi historia. En los meses siguientes, algo curioso comenzó a pasar. Doña Candelaria me pidió que le enseñara a hacer mi mole. Luego me preguntó si podía prepararlo para una fiesta que estaba organizando. Después, una amiga suya me pidió que cocinara para su cumpleaños, sin haberlo planeado, sin buscarlo. Empecé a cocinar para eventos, pequeños, nada grande, pero eran míos, eran mi elección, mi tiempo, mi creatividad. Y por primera vez en mucho tiempo, cocinar no se sentía como una obligación. Se sentía como un regalo que yo decidía ofrecer. Una tarde, doña Lucinda me dijo: «Socorrito, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué? Estás floreciendo. Como esas plantas que tenías y que Guillermina tiró a la basura. Estás floreciendo en tierra nueva». Y tenía razón. Había perdido mi casa, pero había encontrado mi hogar. Y ese hogar no era un lugar, era yo. No sabía qué iba a suceder con Ramiro y Guillermina. No sabía si él se quedaría o se iría. No sabía si ella cambiaría o empeoraría. Pero había algo que sí tenía claro. La vida tiene memoria. El universo cobra sus deudas. Y nadie que construye su felicidad sobre el dolor ajeno termina bien. Yo no necesitaba vengarme, no tenía que hacer nada, solo tenía que vivir. Vivir bien, vivir con dignidad, vivir en paz.
Y el resto se acomodaría solo. Porque así funciona la justicia verdadera. No hace ruido, no inventa, no llega de inmediato. Es silenciosa, paciente e inevitable. Y yo podía esperar. La vida no necesita nuestra ayuda para hacer justicia. Solo necesita tiempo. Pasaron 6 meses más, casi un año desde que dejé aquella casa. Mi vida había tomado un ritmo tranquilo. Trabajaba de lunes a viernes con doña Candelaria. Los sábados cocinaba para pequeños eventos y los domingos iba a misa con doña Lucinda. Después paseábamos por el mercado. En mi cuenta había ahorros, modestos pero míos. Había empezado a soñar con rentar un pequeño departamento. Algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Ramiro me visitaba cada 2 semanas. Nunca le preguntaba directamente por Guillermina, pero podía verlo en sus ojos. Las cosas no iban bien. Estaba más delgado, más callado, más apagado. Hasta que un día de marzo tocó a mi puerta a las 10 de la noche. Doña Lucinda abrió. Él estaba allí, con una maleta en la mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No hice preguntas. Lo dejé pasar. Le preparé té de manzanilla. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Me salí, dijo al fin. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sentí algo en el pecho. No era alegría. No era satisfacción. Era tristeza. Tristeza por mi hijo. Por su matrimonio roto. Por sus sueños destruidos. ¿Qué pasó? Ramiro respiró hondo. Mamá. Le di todo. Todo lo que pude. Trabajé doble turno para comprarle el carro que quería. Cambié de trabajo para ganar más. La llevé de viaje. Le di todo mi sueldo. Dejé de ver a mis amigos porque decía que me la pasaba fuera de casa. Dejé de hacer ejercicio porque decía que le quitaba tiempo a ella. Me fui haciendo pequeño, cada vez más pequeño, hasta que ya no me reconocí en el espejo. Sus ojos estaban rojos, y nunca fue suficiente. Siempre había algo más, siempre un reclamo, siempre una razón por la que yo no era suficiente. Y hoy me dijo algo que me abrió los ojos. ¿Qué te dijo? Me dijo, debí haberme casado con alguien de dinero, no contigo. Sentí que había desperdiciado mi tiempo. El silencio se apoderó de la cocina, y en ese instante Ramiro siguió hablando. Me acordé de algo que usted me dijo hace meses, que no debía quedarme en un lugar donde tuviera que hacerme pequeño para que alguien más se sintiera grande. Y entendí que llevaba años haciéndome pequeño, y que ella nunca se sentiría grande porque su vacío no tenía fin. Puse mi mano sobre la suya. ¿Y cómo te sientes? Triste, asustado, pero también libre. Eso es bueno, hijo. Muy bueno. Esa noche se quedó dormido en el sillón de doña Lucinda. Yo permanecí despierta mirando por la ventana, repasando todo lo que había ocurrido. No sentí triunfo, ni que hubiera ganado. Solo una compasión profunda por Guillermina, porque comprendí algo esencial. Ella había logrado lo que quería, quedarse con la casa, librarse de mí, tener a Ramiro solo para ella. Y aún así, no fue feliz. Porque la felicidad no se construye destruyendo a otros, ni se encuentra en el control, ni existe en el vacío que deja un amor maltratado. Las semanas siguientes fueron duras para Ramiro. Inició el divorcio. Guillermina no lo aceptó al principio. Lo llamaba llorando, después gritando, luego amenazando, y al final rogando. Pero Ramiro se mantuvo firme. Una tarde me llamó desde su trabajo. Mamá, ¿puedes creer que hoy Guillermina fue a buscarme a la oficina? Delante de todos mis compañeros, hizo un escándalo. Decía que la estaba abandonando, que cómo podía hacerle eso, que lo había dado todo por mí. ¿Y qué hiciste? La saqué con calma y le dije algo que nunca pensé decirle. Guillermina, tú no diste nada por mí. Tú tomaste mi tiempo, mi paz, mi dignidad. Y ahora necesito recuperarme. Me siento orgullosa de ti. Ella me dijo algo raro, mamá. ¿Qué? Me dijo. Tu mamá te metió ideas en la cabeza. Ella destruyó nuestro matrimonio. Y yo le respondí. No, Guillermina. Tú destruiste nuestro matrimonio el día que le gritaste a mi madre que fuera a comer a la cocina. Ese día supe con quién estaba casado. Solo me tomó tiempo tener el valor de aceptarlo. Cerré los ojos, no por dolor, sino por alivio. ¿Sabes qué fue lo más triste, mamá? Continuó Ramiro. Cuando le dije eso, no pidió perdón, no mostró arrepentimiento.
Solo dijo: ella se lo merecía. Era un estorbo. Y ahí entendí que no hay redención posible. No se puede construir nada con alguien que no reconoce el daño que causa. 2 meses después, supe por Ramiro que Guillermina tuvo que vender la casa. No podía pagarla sola. Su familia, esa misma que llenó mi comedor y guardó silencio cuando me humillaron, tampoco la ayudó. Cada quien tenía sus propios líos. Se mudó a un departamento pequeño, sola. Ramiro empezó a sanar, poco a poco. Se mudó a un lugar propio. Volvió a hacer ejercicio, a ver a sus amigos, a sonreír de nuevo. Y yo seguí con mi vida, tranquila, serena, en paz. Un día de noviembre, casi 2 años después de aquella escena, recibí una llamada inesperada. ¿Doña Solange? Sí. ¿Quién habla? Soy Avelina, la mamá de Guillermina. No sé si me recuerda. La recordaba perfectamente, era una de las que estaban en esa mesa. Una de las que bajó la mirada mientras me humillaban. ¿Qué necesita? Quisiera hablar con usted. ¿Podemos vernos? Había algo quebrado en su voz. Acepté. No por ella, sino por mí. Porque había aprendido que enfrentar las cosas era parte de mi sanación. Nos encontramos en una cafetería. Avelina se veía envejecida, con más canas, más arrugas y un peso nuevo en los hombros. ¿Doña Solange? No sé cómo empezar, dijo sin mirarme. Empiece por donde necesite. Quiero pedirle perdón. Levanté la vista sorprendida. Perdón por no haberla defendido aquella noche. Por haberme quedado callada. Por haber criado a una hija que puede ser tan cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Guillermina está sola, completamente sola. No tiene amigos. Los pocos que tenía se alejaron porque es muy difícil estar cerca de ella. Siempre hay algo malo, siempre hay un reclamo, güera. Siempre hay alguien a quien culpa por su infelicidad. Y yo percibo en ella un vacío que me estremece. ¿Por qué me cuenta esto? Porque ayer fue su cumpleaños. Cumplió 33 años. Y nadie le marcó. Ni sus hermanos, ni sus primas, ni sus amigas, solo yo. Cuando llegué a su departamento la hallé sentada en el suelo, llorando. ¿Y sabe qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo: mamá, ¿por qué nadie me quiere? Y no supe qué contestarle. ¿Por qué? Porque ella misma fue quien alejó a todos, pero no puede verlo. No alcanza a entender que ella es la causa de su propia soledad. Avelina se secó las lágrimas, y en ese instante pensé en usted, en cómo la trató, en cómo todos lo hicimos. Y sentí vergüenza, una vergüenza profunda, porque usted era una buena mujer, una buena suegra, y no la defendimos. La dejamos marcharse, y ahora veo las consecuencias. ¿Cree que ella sabe que usted está aquí? No, ella no lo sabe. Ella sigue convencida de que usted es el problema, que le quitó a Ramiro, que lo manipuló. No vale la pena explicarle. Ella nunca lo entenderá. Guardamos silencio, doña Avelina, dije al fin. Acepto su disculpa, pero no porque la necesite para sanar. Ya sané. La acepto porque veo que usted la necesita para poder seguir adelante. Ella volvió a llorar. ¿Puedo darle un consejo? Continué. Por favor, no intente salvar a quien no desea salvarse. Guillermina tiene que tocar fondo. Debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Solo cuando esté ahí, sola con su verdad, podrá decidir si quiere cambiar o no. Pero eso ya no es su responsabilidad. Usted ya cumplió como madre. Ahora le toca a ella actuar como adulta. Avelina me tomó la mano. Gracias, de verdad, gracias. Se fue. Y yo me quedé sentada en aquella cafetería, bebiendo mi café y mirando por la ventana. Pensé en Guillermina, sola en su departamento, sin la casa que tanto deseaba, sin el marido al que quiso moldear, sin amigos, sin familia que la soporte. Y no sentí alegría ni satisfacción, sino tristeza, porque quiso tanto tenerlo todo que terminó sin nada. Alguna vez me gritó, vieja, desastrada delante de todos. Alguna vez me dijo que no era su familia. Alguna vez me hizo sentir que no valía nada. Y ahora, años después, ella probaba ese mismo vacío, esa misma soledad, ese mismo rechazo. La vida siempre cobra sus cuentas. Pero no es dulce, no es gloriosa. Es simplemente inevitable. Y yo, que había perdido tanto, gané lo más importante, mi dignidad, mi paz, y la certeza de que el amor verdadero
nunca se construye sobre el dolor ajeno. Hoy, mientras les comparto esta historia, han pasado 3 años desde aquella cena. 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en mi pequeño departamento. Sí, al fin pude rentar uno. Es sencillo, un cuarto, una cocinita, un baño, pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo suave que yo misma elegí. La cortina tiene flores bordadas que hice en noches de insomnio. Y en la pared principal cuelga una foto de Heriberto y Ramiro cuando mi hijo tenía 5 años. Ambos sonríen, ambos felices. Sobre la mesa está mi delantal, ese que mi madre bordó hace más de 40 años. Lo saqué hace unos días, no para usarlo, solo para mirarlo, para recordar. Ese delantal fue testigo de toda mi historia. Vio a la joven Solange recién casada, aprendiendo a hacer tortillas. Vio a la madre desvelada, preparando biberones. Vio a la viuda llorando mientras servía café para uno en lugar de 2. Vio a la humillada apretándolo con manos temblorosas mientras le gritaban que comiera en la cocina. Y ahora, ese delantal descansa, igual que yo, igual que mi necesidad de demostrarle a alguien que valgo. Mi vida es diferente ahora, tranquila, sencilla, pero completamente mía. Sigo trabajando con doña Candelaria. Milán ya tiene 9 años, Sabina 7. Me llaman abuela Soco, aunque no lo soy. Y cuando lo hacen, siento un calor en el pecho que antes no conocía, porque antes buscaba amor en lugares donde no existía. Ahora lo hallo en sitios inesperados, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de doña Lucinda, en el buenos días del señor de la tiendita. Mi pequeño negocio de comida casera ha crecido. Ya no solo cocino para eventos. Ahora vendo por encargo 3 veces por semana. Tamales los lunes, pozole los jueves, mole los sábados. No gano mucho, pero gano lo suficiente. Y lo más importante, gano dignidad. Cada peso que entra a mi cuenta es mío. Nadie me lo regaló. Nadie me lo dio por lástima. Yo lo gané. A veces, cuando cocino en mi propia cocina, con mi música, a mi ritmo, sin prisa, sin miedo, sin tener que pedir permiso, lloro, pero son lágrimas distintas, lágrimas de gratitud, porque perdí tanto para poder ganar esto. Y valió la pena. Ramiro y yo nos vemos todas las semanas. Él sigue sanando. Ya no tiene esas ojeras marcadas, ya no camina encorvado, ni se disculpa por existir. Me habla de su vida, de su trabajo, de una muchacha que conoció hace unos meses. Solo somos amigos, mamá, me dice con esa sonrisa tímida. Pero yo veo en sus ojos algo que no veía desde hace años. Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo el domingo pasado mientras comíamos en mi departamento. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el amor no debe doler, que la paz no es aburrida, es necesaria, que estar solo es mejor que estar acompañado por alguien que te hace sentir solo. Y aprendí que tú eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, hijo. Sí lo eres, mamá. Sobrevivir es seguir vivo. Pero tú hiciste más que eso. Te reinventaste. A los 60 años volviste a empezar. ¿Sabes cuánta gente logra eso? Muy poca. Sus palabras me llenaron de algo que no supe nombrar. No era orgullo, era reconocimiento. La confirmación de que mi dolor tuvo propósito, que mi caída tuvo sentido, que levantarme significó algo. A veces pienso en Guillermina. No con rabia ni con rencor, sino con una compasión profunda. Según me cuenta Ramiro, que a veces aún habla con su familia, Guillermina sigue sola. Ha cambiado de trabajo 3 veces en 2 años, no porque la despidan, sino porque siempre encuentra algo que no le gusta. Siempre hay un jefe injusto, un compañero difícil, un ambiente tóxico, y entendí algo que antes no veía. Guillermina no es mala, está rota. Nunca aprendió a sanar, aprendió a culpar, a exigir, a tomar, pero nunca a darse. Nunca entendió que el amor se cultiva, no se arranca. Siento lástima por ella, sí. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, jamás. Porque entendí algo esencial. Uno no puede salvarse sacrificándose. No puede hallar la paz renunciando a sí mismo. Ni puede ser feliz siendo invisible. Y yo lo fui. Por demasiado tiempo. Hace unos meses vino una señora a comprar tamales. Era su primera vez. Me dijo que una amiga se los había recomendado. Mientras le entregaba su pedido me preguntó, ¿usted los hace sola? Sí, señora.
yo solita. ¿Y cómo se llama su negocio? Me quedé pensando. Nunca le había puesto nombre. Solo eran los tamales de doña Solange. Pero en ese momento algo se me vino a la mente. Se llama Delantal Guardado, le dije. Ella sonrió sin entender, pero yo sí comprendía. El delantal guardado era el símbolo de que ya no necesitaba servir para sentirme amada, ni cocinar para sentirme valorada, ni desaparecer para que otros brillaran. Ahora, cuando cocino, es porque quiero, porque lo disfruto, porque es mi arte, mi terapia, mi regalo al mundo. Pero en mis términos, a mi ritmo, en mi espacio, quiero decirle algo a quien me escuche en este momento. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que eres invisible en tu propia casa, si alguien te hace creer que estorbas, que no vales, que eres demasiado o nunca suficiente, escúchame bien. Tú vales, no por lo que haces, sino por quién eres. No por lo que cocinas, limpias, das o sacrificas. Vales simplemente porque existes, porque respiras, porque tienes una historia única que nadie más puede contar. Y si estás en una situación donde te han quitado tu voz, tu espacio o tu dignidad, tienes dos opciones: quedarte y hacerte cada vez más pequeña hasta desaparecer, o irte, aunque sea con miedo, con dolor y con incertidumbre, pero con tu dignidad intacta. Yo me fui, y fue lo más difícil que hice en mi vida, pero también lo más valiente. ¿Tengo todo resuelto? No, aún hay días duros. Días en que extraño mi casa, días en que me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aguantado un poco más. Pero entonces miro a mi alrededor, mi departamento pequeño pero lleno de paz, mi negocio modesto pero honesto, mi relación con Ramiro, que ya no nace de la culpa sino del amor genuino, y sé que hice lo correcto. Porque la vida no se trata de tener la casa más grande o la familia más perfecta. La vida se trata de tener paz, y la paz no se busca afuera, está aquí adentro. Hace unos días doña Lucinda me dijo algo precioso. Estábamos tomando café en su patio, como cada domingo. Socorrito, me dijo. Cuando llegaste a mi casa hace 3 años, parecías un pajarito sin alas, temeroso, herido, perdido. Y ahora te miro y veo un águila. Me solté riendo. ¿Un águila? Sí. Un águila que tuvo que volver a aprender a volar, que tuvo que sanar, que tuvo que recordar que siempre tuvo alas. Solo había olvidado cómo usarlas. Y tenía razón. Yo había olvidado quién era. Olvidé que soy más que una madre, más que una esposa, más que una suegra. Soy Solange Aguilar, tengo 65 años y todavía me queda mucha vida por delante. Si mi historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste reflejada en mí, si sentiste que no estabas sola en tu dolor, entonces esta historia cumplió su propósito, porque no la conté para causar lástima, la conté para dar esperanza. Esperanza de que no importa la edad que tengas, siempre se puede empezar de nuevo. Esperanza de que la pérdida, aunque duele, puede ser el inicio de algo mejor. Esperanza de que la dignidad nunca se pierde, porque la llevamos dentro. Y lo más importante, esperanza de que la vida sí hace justicia. Tal vez no cuando queremos, tal vez no como esperamos, pero siempre, siempre la verdad sale a la luz. Y quienes aman con crueldad terminan solos, cosechando la soledad que sembraron. Yo no necesité vengarme, no tuve que hacer nada. Solo tuve que irme, sanar y vivir bien. Y esa fue la mejor venganza, aunque no lo fue. Fue justicia. La justicia silenciosa del universo que recompensa a quien conserva su dignidad. Termino esta historia con una reflexión. Mi delantal sigue guardado. Ya no lo uso, pero tampoco lo tiro, porque representa mi historia. Y aunque tuvo capítulos dolorosos, también tuvo momentos hermosos. Algún día, cuando ya no esté, ese delantal será para Ramiro, y espero que se lo dé a su hija si algún día la tiene, y que le cuente la historia de su abuela. No la de la mujer que fue humillada, sino la de la mujer que se levantó. Porque eso somos. Historias. Historias de caídas y levantadas, de pérdidas y reencuentros, de dolor y de sanación. Y mi historia no terminó aquella noche de la cena, apenas comenzaba, porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte. Y yo me perdí, pero me encontré. Y ahora soy más yo que nunca. Gracias por escucharme hasta el final.
Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir escuchando más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiarle el día a alguien. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.